por continuar con nosotros en Infórmate. Muchísimas gracias por su audiencia, una audiencia fiel. Nuestro invitado de esta semana, señores, promete. Yo le invito a que no se despeguen. Él es un jurista, para mí uno de los juristas más prominentes de República Dominicana. Cuando usted menciona el nombre de Pedro Duarte Canaán, ¿a dónde usted se va? Así mismo es. Él está con nosotros este domingo. Bienvenido, doctor. Pues gracias. Hola, Ana Jiménez y Elio Valdés. Y no podemos cometer el error de dejar de mencionar a la sultana Danilza Vargas. Así es, a nuestra querida Dani, una persona muy querida. Es decir, que darle las gracias a ustedes por la invitación. Y a usted por aceptarla. Y aquí estamos, pues, por primera vez en este espacio Infórmate. La primera, pero yo sé que no va a ser la última. Esta es su casa, doctor. Gracias, gracias. Este es el inicio de una gran amistad en Infórmate. Así es. Gracias, gracias. Doctor, tenerle presente y usted un hombre de los tribunales, nos gustaría saber cómo están los tribunales del país, cómo anda la justicia en el país, porque usted es un hombre de los tribunales. Su parecer. Sí, gracias, Elio. Bueno, hacerles a ustedes y al país y al mundo una micro radiografía de la operatividad de los tribunales de la República. Es decir, un togado litigante que litiga desde la Altagracia hasta Elías Piña. Es decir, yo tengo el beneficio que Dios me ha concedido de ejercer mi profesión en toda la geografía nacional. Por ende, conozco los tribunales de la República. Nunca en el proceso histórico nacional se había observado un deterioro del Poder Judicial dominicano. Tristemente, vivimos el proceso más crítico del Poder Judicial. Observen ustedes que el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado, que está integrado por una matrícula de 894 jueces a nivel nacional. Los fiscales no son magistrados. Eso es una cultura errática de una herencia francesa. Magistrado es el juez. Entonces, el Poder Judicial está integrado por jueces, los magistrados. Entonces, los tribunales operan con falencias múltiples. No hay un espacio físico óptimo en los tribunales de la República. Se aprecia, se observa un deterioro no solo en plantas físicas, sino en servicios mínimos. Entonces, a partir de 1997, recordarán ustedes cuando se llevó a la práctica la primera ola de reforma del Poder Judicial. Claro que sí. Esa fue la gran época de oro del Poder Judicial, que tuvo como gerente al ex magistrado Jorge Antonio de Jesús Subero Isa. Sí, claro que sí. Una etapa de grandes luces. Bueno, después de la gestión de don Subero Isa, hemos entrado a un proceso de involución. Pero ¿cómo así? En pleno siglo XXI y con todos estos recursos que le dan al Poder Judicial, ¿cómo usted me dice que estamos involucionando? Hay una necesidad de un liderazgo judicial. El Poder Judicial dominicano no tiene liderazgo judicial y los jueces de la República no ven en el presidente a un líder anfibio, auténtico, real. Es un tecnócrata, es un joven que podrá tener sus méritos, sus virtudes, pero no es un líder judicial y le ha quedado muy grande el traje de presidente
de la Corte Suprema de Justicia. Los tribunales de este país son una especie de granja. ¿Cómo va a ser? Hay una operatividad que desdice mucho de la era digital en que nos encontramos. Hay carencia de personal humano, carencia de tecnología de punta. Los servicios para abogados, para usuarios, están ausentes. Y a pesar de que ha habido cierta mejora en la partida presupuestaria, quizás no la ideal, pero evidentemente que acusa el Poder Judicial un deterioro, una involución y una posición de muchos resquebrajamientos. Le ha quedado grande. Esas palabras como que repercuten en mis oídos. Le ha quedado grande. Pero por suerte que ya ellos van a ser evaluados los nuevos jueces y que él saldrá. Sí. Bueno, en las próximas semanas tenemos entendido que el Consejo de la Magistratura deberá reunirse para entonces agotar el ciclo de renovación de la matrícula de jueces supremos. Y tenemos entendido que el señor presidente aspira a permanecer en la ¡No! Espérese. ¿Usted está diciendo que él quiere continuar como presidente de la Suprema Corte de Justicia? Pero Henry, pero ya su ciclo pasó, usted acaba de decir que el traje le quedó grande. ¿Y cómo él va a poder repetir entonces? ¿Está en eso él? Evidentemente que las informaciones que tenemos me permiten compartir con ustedes y el país que el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial tiene la intención de permanecer. Vamos a esperar las evaluaciones del Consejo. Hay unas 5 plazas que tendrán que ser confirmadas o renovadas. Y tenemos entendido que ya se publicó el reglamento y que en las próximas semanas quizás seamos todos testigos de excepción. El país necesita la segunda ola de reforma. El Poder Judicial tiene que ser relanzado. O sea, es contraproducente. Es prácticamente inadmisible que en el 2025, siglo XXI, con una inteligencia artificial, en esta era, los tribunales de la República en un 90% operan en infraestructuras no aptas. Entonces hay abulia, hay apatía, hay temor. O sea, ¿cuál es el ambiente que se vive en un tribunal normal? Un ejemplo, lo último que usted vivió. ¿Cómo fue el asunto? Tanto imputado como querellante, magistrado, fiscales. ¿Cómo es la situación en los tribunales? Porque usted me está pintando, no sé, Ana, y tú lo percibes, que estamos en el siglo XIX a nivel judicial. Y estamos en pleno siglo XXI, y entonces uno no se explica cuál es el día a día entonces. A nivel judicial podríamos decir que estamos en el siglo XX. Wow. 19, 20. Wow, le puedo citar un ejemplo. Sí. Santo Domingo Oeste. Ajá. Un caso crítico, un caso digno de estudio. En el área conocida como Buenos Aires de Herrera, sí, opera la fiscalía de ese municipio y ahí están. En Las Palmas de Herrera, exactamente. En Las Palmas de Herrera. Claro que sí. Y ahí opera el circuito penal. Un espacio físico no mayor de 60, 70 metros cuadrados. Wow. Ahí colocan 600 personas, imputados, soldados, abogados, víctimas querellantes. ¿Pero eso es un peligro, doctor? Extremadamente, es una bomba de tiempo. Ahí un abogado roza con un soldado
una madre de un joven asesinado Wow. frente al imputado que asesinó a su hijo. Ay, Cristo. Entonces, es una bomba de tiempo y cuando ocurra una desgracia en un tribunal, han muerto 5 abogados de infartos al miocardio en el furgón ubicado en la avenida Charles de Gaulle. Ay, Dios mío. Entonces, un país que supuestamente administre justicia en la cola de una furgoneta entre insectos, alimañas, hediondez, no puede salir un producto acabado de un entorno tan contradictorio y contra natura como ese. Pero en Santo Domingo Este se inauguró la Suprema, un palacio, Palacio de Justicia. Justicia. Hicieron una inauguración y todo. No funciona el Palacio de Justicia. ¿Qué ha pasado ahí? No, estamos a la espera. ¿Cómo va a ser? Estamos a la O sea espera. que todavía están en el furgón. Está en el furgón. No, no puede ser. El furgón. Don Pedro, todavía no puede ser. Con, No. con estos calores, uno metió en el furgón toda esa gente imputada, todo el mundo ligado ahí. Entonces, visitar, por ejemplo, los tribunales en la avenida Charles de Gaulle, en un edificio que se llama GAPRE, Gapre, sí. donde operan los fiscales, es una especie de posilga para 800, 900 usuarios que se presentan ahí, empleados apáticos, aburridos, ineducados, con un trato animalesco al usuario. Wow. Es un caos generalizado. Entonces, es necesaria impulsar la segunda y auténtica ola de reforma, tratando de rescatar las conquistas de la primera ola. Porque se han perdido. No todas. El Poder Judicial involucionó. El Poder Judicial retrocedió. Y hoy en día la gente, no un letrado, no un abogado, la gente, fíjate que es el poder de los 3 poderes del Estado. El que está más cerca de la gente son los jueces. Pues día a día. Es todos los días y se supone que un poder del Estado tan cerca de la gente debe darle respuesta inmediata a sus reclamos. Canán, entonces, disculpe que lo interrumpa, pero esto no tiene nada que ver con el poder ejecutivo, porque si le dan el recurso, se supone que el presidente de la Suprema Corte de Justicia con los jueces debe impulsar esta reforma y no dejársela a todo el gobierno central, porque hay poder para eso. Evidentemente que no, el poder ejecutivo no tiene ningún tipo de vinculación. Es un poder del Estado, el judicial. El ejecutivo, representado por el señor presidente, el que tiene que administrar, el que tiene que impulsar las políticas públicas y retomar es el presidente de la Corte Suprema. Entonces no ha sido un gerente. No, no ha sido gerente. No es un gerente, es un tecnócrata, repito, que es probable que sea un joven de grandes luces, probablemente. ¿Y dónde están las luces? Pero evidentemente no ha podido catapultarlo en beneficio. Entonces, los jueces del país no lo ven a él como uno de sus iguales, no lo ven como un líder, no inspira liderazgo. Entonces él se mantiene muy distante de sus iguales, entendiendo que él está en una posición suprema. Entonces, los jueces de corte, jueces de primera instancia, jueces de paz, la escala. Entonces, ahí hay desánimo, ahí hay apatía. Muchos alegan que no se respeta el escalafón para los ascensos. ¿Qué quieren subir? Entonces, usted aprecia en los tribunales esa desidia. Entonces, no hay una cabeza. Fíjate que el cuerpo tiene 3 partes claves: cabeza, tronco y extremidades. Entonces, donde no hay una cabeza pensante, donde no hay un liderazgo, el líder de estos tiempos ya no da una orden. El líder
actúa y sus colaboradores imitan el comportamiento de su líder. Entonces, esa es una especie de micro. Sin embargo, doctor, Amelio, sin embargo, para nadie, pese a que son tres poderes del Estado independientes, entre lo que está el Poder Judicial, para nadie es un secreto que estos jueces son elegidos por la Suprema Corte de Justicia, o que el presidente elegido por la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura, elegido los escoge. Pero este consejo siempre, quien tiene la mayoría es el Poder Ejecutivo. Eso te dice a ti que esa figura es elegida por el Ejecutivo. Entonces, ¿a dónde voy, doctor? A quien tenemos hoy como presidente de la Suprema Corte de Justicia, por ende, fue elegido por el pasado gobierno. Se supone que en esta ocasión será sustituido. Bueno, muchos entienden, dentro de lo que me encuentro yo, sí, entendemos algunos que debe ser sustituido. Hay que renovar de manera auténtica la Corte Suprema de Justicia. Se necesita un titán, se necesita un gigante, se necesita un líder anfibio, se necesita una cabeza que no solo tenga formación académica. Fíjate que en la era digital, hoy en día, no basta, ya no es suficiente una buena formación académica. Tú tienes que tener dominio de la inteligencia emocional. Tú tienes que trabajar la empatía. Tú tienes que enriquecer tu formación académica. ¿Cómo es posible que un presidente de la Corte Suprema de Justicia no reciba a un juez en su despacho y que tenga un juez que pedir una cita 2 meses, con 2 meses de antelación? No, no puede ser. No puede ser. Esa desconexión. Entonces hay una desconexión. En esa pirámide hay una desconexión. Cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha tomado un helicóptero, digo yo, sí, ha tomado un helicóptero y llega a la provincia Independencia, ¿cómo está operando? ¿Cómo está operando el Palacio de Justicia en Montecristi? ¿Cómo están mis iguales, mis jueces aquí en Montecristi? Más directo, doctor. O sea, es un líder, no es un líder. No, líder no. Entonces, no queremos un tecnócrata 14 horas sentado en un escritorio. Necesitamos hoy en día un líder, un anfibio que abandone su despacho y que llegue a Santiago Rodríguez en la línea fronteriza. Mañana me reuniré con todos los jueces de Santiago Rodríguez, la provincia Mao Valverde, Dajabón. ¿Cómo está operando el Poder Judicial? Pero él no ha hecho nada de ese levantamiento, él no ha hecho nada. Usted no sé porque usted vive en los tribunales. Claro usted no lo ha visto. no hay un levantamiento. Doctor, pero lo que yo quiero que usted me aclare, ¿esa posición es política? Bueno, aquí todo es político. Más directo. Pero él es político, Henry no puede decir que no es político, porque su campaña anda la gorra por ahí es con su gorrito. Hemos entendido que él es un ex dirigente político de un partido de oposición. O sea, ya él no le queda sangre morada a él. Nadie quiere estar al lado del caído. Espérate, ¿cómo así? El ser humano no quiere estar cerca del caído. Nadie quiere estar al lado de la derrota. Solo usted mencionó hace un rato a Maquiavelo. Cuando Nicolás Maquiavelo se sumerge en el análisis, estudio y ponderación de la naturaleza humana. El ser humano quiere estar al lado de la victoria, al lado del exitoso. El caído hiede, al caído se le patea, se le golpea, se le maltrata.
Usted está diciendo que Henry Molina, que era PLDista, ya no está cerca, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia ya no está cerca de los morados. ¿De qué? Entonces, si él que repetía al lado de quién está, ¿era cerca de quién? Imagínese que un hombre inteligente como él, presumo que hará un movimiento en el ajedrez político con la actual administración. Es lo que se presume de manera introductoria, porque lo otro eso es leña, eso es carbón. Ay, Dios mío. Es decir, que ¿quién permanece al lado de un derrotado? Ay, Dios mío. Las palomas van donde al paso. Las palomas vuelan y se aposan donde hay abundancia de pan. Es decir, que si no hay pan, las palomas siguen su vuelo. O sea que Henry Molina de nuevo para la Suprema. No, pues está haciendo joseo, parece, según dice usted. Bueno, Usted no lo va a contestar eso después de la pausa, doctor. Sí, hay una pausa, doctor. Una pausa. De que será confirmado, renovado por un periodo más. Y ahí entra la debacle del aparato judicial dominicano.